Arrancamos con la unidad 6. Seguimos avanzando en los temas que estamos viendo. Hasta acá lo que hicimos fue ver la composición de la materia a partir del átomo y su estructura. Y en esta nueva unidad lo que vamos a seguir viendo y definir y describir cómo estos átomos que originalmente estaban sueltos o los vimos, digamos, de manera aislada, ahora cómo interaccionan entre ellos y qué propiedades le terminan confiriendo a la materia. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de las uniones químicas, ¿sí? O sea, cómo estos átomos se unen a través de sus electrones de valencia. Vamos a recordar que nosotros teníamos el núcleo, ¿sí?, conformado por protones y neutrones, y después íbamos a tener distintos niveles de energía, que todos estos conceptos los vamos a seguir repasando. El que era de particular importancia para nosotros, y en este caso en las uniones químicas, es el último nivel de energía, ¿sí? El último nivel de energía es el que contiene a el o los electrones de valencia, ¿sí? Son los electrones que están más alejados del núcleo atómico. Dentro de lo que serían los tipos de enlace o las formas en que se van a relacionar los distintos átomos entre sí para formar lo que ya habíamos dicho que eran las moléculas, vamos a tener lo que se conoce como enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Y van a ser los tres tipos de enlaces que nosotros vamos a ver. No vamos a darle mayor importancia al enlace metálico, pero lo vamos a nombrar brevemente para tener una idea de cómo se da. Entonces, el enlace unión iónica lo que lo va a caracterizar es que esos electrones de valencia que tiene los átomos van a ser o cedidos o ganados por otro átomo. Como les muestra acá en la figura que tienen al principio, si ustedes tienen un determinado átomo, acá les está marcando el que tiene el núcleo positivo y un electrón negativo en el último nivel. O sea, esto se los está representando de manera esquemática, ¿sí? Entonces, este electrón va a ser cedido o va a ser captado por el otro átomo, este que tienen en color celeste. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El que perdió un electrón va a quedar con una carga positiva. Acuérdense que nosotros considerábamos a los átomos en su estado fundamental. Esto quiere decir sin carga. Esto además quiere decir que no es que no posean cargas, sino que lo que tienen son las cargas positivas y negativas equilibradas. Por lo tanto, si solo nos basamos en este último nivel electrónico, perdió un electrón, por lo tanto quedó con una carga neta positiva, mientras que el que ganó el electrón quedó con una carga neta negativa. Entonces esto los transformó en iones, ¿sí? Acuérdense que el ion positivo lo llamábamos catión y el ion negativo lo llamábamos anión. Entonces ahí, como marcan las flechas, se va a dar una unión electroestática, lo que habíamos visto nosotros mediante la ley de Coulomb. Por lo tanto, eso va a hacer que estos dos átomos, que en este momento, digamos, no le estamos dando ningún nombre, sino que estamos viendo el mecanismo general por el cual se unen dos átomos a través de un enlace iónico. Y pasamos al otro, digamos, al otro dibujo, el que tenemos acá. Ya acá vamos a tener representado lo que sería cada uno de los átomos de manera más realista a lo que es, no como en el principio que estaba más simplificada. Acá tenemos un átomo de sodio y tenemos un átomo de cloro. Fíjense que el sodio, después del núcleo, va a tener 1, 2, 3 niveles de energía, ¿sí? O sea, este va a tener 3 niveles de energía, mientras que la cantidad de electrones que va a tener en el último nivel va a ser un electrón, o sea que tiene un solo electrón de valencia. Esto nos va a servir si ustedes ahora lo queremos combinar esto que estamos haciendo con los conocimientos que traíamos de la unidad anterior. Esto podemos verlo en la tabla periódica. Si nosotros vamos a la tabla periódica, fíjense que si buscamos el sodio, lo tenemos acá. Y el sodio, como ven acá, pertenece a la fila 3 y pertenece al grupo 1. Que pertenezca a la fila 3 les está indicando que tiene 3 niveles de energía, ¿sí?
Mientras que pertenezca al grupo 1, lo que les está diciendo es que tiene un solo electrón en el último nivel de energía. De esa manera vimos en la tabla periódica cómo tenemos que buscar o cómo a través de la posición en que está ubicado un determinado elemento en la tabla periódica podemos tener idea de cuál es su configuración electrónica, su estructura y la distribución que tienen sus electrones y además los niveles de energía que posee. Lo mismo podemos hacer para el cloro. Si vemos nosotros el cloro también tenemos 3 niveles de energía. Lo que vamos a ver que en el último nivel, si nosotros contamos los puntitos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, nosotros acá vamos a tener 7 electrones de valencia. Por lo tanto, haciendo digamos, lo mismo que con el sodio, nosotros vamos a pensar que si tiene 3 niveles de energía, va a estar en la fila 3 y si tiene 7 electrones, va a estar en el grupo 17. ¿Sí? O, como les decía, también lo pueden encontrar como el grupo 7A en algunas tablas periódicas. Bueno, para chequear esto, vamos a ir a la tabla. Entonces, en la tabla nosotros habíamos dicho que si tenía 3 niveles iba a estar en la fila 3, recorremos la fila 3 hasta llegar al grupo 17 y nos encontramos acá con el cloro. ¿Sí? De esta manera lo que hicimos ahora es al revés, a partir del conocimiento de la estructura atómica, determinar en qué lugar de la tabla podríamos encontrarlo. ¿Qué es lo que va a pasar en la unión iónica? Como les muestro acá, tienen este electrón del último nivel del sodio que va a pasar al último nivel del cloro. Más adelante vamos a explicar por qué pasa esto, digamos, por qué este electrón pasa del sodio al cloro, no pasan del cloro al sodio y qué es lo que motiva esta transferencia electrónica. Pero por ahora nos vamos a quedar con el concepto de que en el enlace iónico hay una transferencia de electrones, en este caso del sodio al cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sodio, que originalmente era neutro porque tenía la misma cantidad de protones que de electrones, al ceder un electrón al cloro, va a tener una carga negativa menos. Por lo tanto, ese balance se pierde y va a quedar con una carga neta positiva. ¿Sí? Se va a transformar en el ion sodio o catión sodio. Mientras que el cloro, al recibir un electrón más de los que tiene en su estado fundamental, va a quedar con una carga neta negativa y se va a transformar en el ion cloro, anión cloro, o también se lo conoce como anión cloruro. Se determina un enlace iónico y de la unión del sodio con el cloro se forma el cloruro de sodio. De esta manera, que están viendo acá, es la formación de la sal de mesa. Esta es una unión iónica. ¿Entre quiénes se va a dar generalmente la unión iónica? Entre un elemento metálico, o sea, un metal de la tabla periódica, más un no metal de la tabla periódica. Que si volvemos a la tabla periódica, recuerden que tenemos casi toda la tabla que son metales, la mayoría son metales. Nosotros principalmente vamos a trabajar con los del grupo 1 y 2 y algunos de los metales de transición interna, como pueden ser el cobre, zinc, cobalto, níquel, hierro, más frecuentemente un metal del grupo 1 o del grupo 2 con un no metal. ¿Sí? Que los no metales ustedes tienen del grupo 13 al 17, los que tienen acá marcados en violeta, y después todos los que están en esta columna en fucsia del grupo 17, que son los halógenos. ¿Sí? O sea que entre la combinación de estos elementos de la tabla periódica es que se van a dar lo que se llama el enlace iónico, que como les digo, después vamos a ver qué es lo que hace que se unan de esta manera. La otra forma que tienen de relacionarse los átomos entre sí es a través del enlace o la unión covalente. En este caso lo que va a pasar es que estos electrones de valencia que habíamos hablado anteriormente no van a, digamos, no se va a ceder y uno y el otro lo va a captar, sino que en este caso lo van a compartir. ¿Sí? Son enlaces donde se comparten los electrones. Fíjense, vamos a tener distintos tipos de enlace covalente, o sea, es el mismo tipo de enlace, pero podemos tener lo que se conocen como enlaces covalentes
simples, ¿sí? Que lo que va a pasar es que van a compartir un par de electrones, en este caso. Si ustedes se fijan, el cloro, ¿sí? Si ya habíamos ido a la tabla periódica a buscarlo, teníamos 7 electrones en el último nivel, ¿sí? Se va a unir a otro átomo de cloro con 7 electrones. Yo igual acá les voy a adelantar algo que vamos a trabajar un poco más en profundidad, pero es que en las uniones los átomos lo que buscan es llenar el último nivel. Y este último nivel, en la mayoría de los casos, y en los casos que vamos a ver nosotros, se llena con 8 electrones, ¿sí? O sea, se completa ese último nivel con 8 electrones. Bueno, ¿de qué manera llegan a 8 electrones? Piensen que si uno le cede al otro o el otro le cede al otro, va a quedar uno con 8 y otro con 6. Entonces, la única forma que tienen es compartir poniendo uno cada uno, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y del otro lado, lo mismo. Por lo tanto, de esta manera llegan a tener 8 electrones cada uno compartiendo sus electrones. Esto que está representado acá como orbital, bueno, es el último orbital de energía, donde están los electrones de valencia, como les decía, que acá son 7. Esto mismo ustedes lo pueden representar de la siguiente manera, poniendo el cloro y haciendo crucecitas, ¿sí? O cruces o circulitos o el símbolo que quieran, y es lo que se conoce como la estructura de Lewis que nosotros habíamos visto en la unidad anterior, ¿sí? Acá está como representado un poco más molecularmente o atómicamente, y en este caso sería la representación que podrían hacer ustedes, pero es exactamente lo mismo. Otra forma de enlace covalente que vamos a tener es el enlace covalente doble. ¿Sí? En el enlace covalente doble, la mecánica es la misma, se comparte un par de electrones, voy a tener dos enlaces. Entonces, fíjense, por ejemplo, si ustedes ven el oxígeno, vamos a pasar a la tabla periódica y lo vamos a unir al carbono. Así nosotros vemos qué es lo que tienen que mirar en la tabla periódica para entender la estructura de un átomo cuando hacen una unión. Teníamos que unir el oxígeno, fíjense que el oxígeno está en la fila 2, grupo 16, o sea que tiene dos niveles de energía y 6 electrones en el segundo nivel, que es el último, y lo iban a unir con el carbono, ¿sí? Que el carbono está en la fila 2 también y en el grupo 14. Por lo tanto, va a tener dos niveles de energía y en el último nivel, o sea, el segundo, porque tiene solo dos, va a tener 4 electrones. Entonces, lo que podemos decir en este caso, cuando formamos el dióxido de carbono, ¿sí? Esto es lo que va a formar el dióxido de carbono, la molécula anterior era el gas cloro, ¿sí? La molécula de cloro molecular. Entonces, fíjense que el átomo central que tienen ustedes acá es el del carbono, y el carbono tiene 1, 2, 3 y 4 electrones. Mientras que si se fijan en los otros dos, que son dos oxígenos, ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea, ahí tienen representado, no lo hago para el de al lado porque es lo mismo, es otro oxígeno. Ahí ustedes tienen representados los electrones de valencia que obtuvieron de la tabla. Bien, entonces, si este tiene 6 y el carbono tiene 4 y el oxígeno tiene 6, estamos viendo que si este tiene 6 electrones de valencia, este tiene 6 electrones de valencia y este tiene 4 electrones de valencia, para llegar a 8, este necesita 2 electrones, este necesita 2 electrones y este necesita 4 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos comparten 2 electrones y de este lado comparte otros 2 electrones. ¿Qué es lo que ustedes van a ver representado? O sea, lo que ven representado acá, ¿sí? O sea, hay 2 electrones que aporta el oxígeno y 2 que aporta el carbono. Entonces acá se va a formar 2 enlaces covalentes. Y fíjense que acá tenían uno solo, 2
que estaban compartiendo 2. Lo mismo va a pasar para este otro lado. Ustedes acá lo que van a tener es otra vez 2 electrones que comparte el oxígeno con 2 electrones que comparte el carbono. A esto se lo conoce como unión covalente doble. Y a esta unión covalente doble la podemos representar de la siguiente manera, ¿sí? Con 2 líneas, una línea por cada enlace covalente que se forma. Esta que tenían acá la podían representar de esta manera. Por último tenemos lo que sería el enlace covalente triple, donde de manera similar a como veníamos viendo, lo que se van a compartir son 3 pares de electrones. ¿Sí? Entonces esto se va a representar de la siguiente manera. Y fíjense que si nosotros queremos buscar en la tabla periódica al nitrógeno, tendríamos que buscar lo tendríamos que buscar en el grupo 5, porque fíjense que cada uno de los nitrógenos tiene 1, 2, 3, 4, 5 y necesita 3 para llegar a 8. Este se los dejo para que lo busquen ustedes en la tabla periódica. Existe también una cuarta, digamos, categoría de unión covalente, que es la unión covalente dativa, donde el par electrónico lo aporta uno solo de los átomos, ¿sí? O sea, es dativa porque uno de los átomos intervinientes en el enlace pone los dos electrones de valencia. Pero bueno, nosotros, más allá de nombrarla, no vamos a trabajar con ella, así que acá no les voy a dar ejemplos. Otra clasificación que podemos darle a lo que es la unión covalente, vamos a tener lo que son las uniones covalentes polares y las uniones covalentes no polares. ¿Sí? Las polares van a ser porque va a haber una distribución asimétrica de cargas y acuérdense que igual la molécula es eléctricamente neutra, ¿sí? Salvo que se indique que tenga una carga, las moléculas son eléctricamente neutras. Por ejemplo, acá tienen, para ejemplificar el asunto, la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua es eléctricamente neutra. Pero en este caso, al tener una distribución asimétrica de cargas, fíjense que en esta zona ustedes tienen más electrones, ¿sí? Además son electrones que no están participando de una unión, y si se fijan, esto va a tener además esta forma, ¿sí? O sea que acá se forma un ángulo. Todo esto colabora a que haya una distribución asimétrica de carga, por lo tanto esto le va a dar polaridad a la molécula, ¿sí? O sea, cuando las cargas no están, digamos, geométricamente balanceadas, va a generar que tenga polos. Pero no se lo confundan, que sea polar quiere decir que tiene las cargas distribuidas en el espacio de una manera que genera los polos. Pero si yo sumo todas las cargas que tiene esto, la carga neta va a ser 0, pero va a tener polos. Mientras que, bueno, en el enlace covalente no polar, como la distribución de cargas es simétrica, yo no voy a tener polos, por lo tanto va a ser una molécula apolar. Fíjense en este caso del hidrógeno, ¿sí? O sea, ustedes lo que van a tener es lo siguiente, van a tener una molécula de hidrógeno unida a otra molécula de hidrógeno. Y fíjense que los electrones quedan justo en el medio, o sea que esto, al tener, digamos, una simetría, ¿sí? Tiene una simetría en el eje X y tiene también una simetría en el eje Y. Entonces esto es lo que va a hacer que sea una molécula no polar. Y que quede claro que ninguna de las dos es una partícula cargada, no tiene carga neta, sí tienes cargas. Por último vamos a nombrar lo que es el enlace o la unión metálica dentro de los 3 enlaces que vamos a ver. No le vamos a dar tanta importancia, ya un poco lo habíamos nombrado cuando vimos en física la parte de electricidad, sobre todo por los metales. Y en este caso lo que ustedes tienen es una fuerte unión, ¿sí? Entre los núcleos metálicos, ¿sí? Es una unión tan fuerte que quedan muy atraídos uno con el otro, formando una red. Esa red es muy compacta, muy unida, por eso da la característica de los metales, ¿sí? Que tienen altas densidades, que son sólidos, digamos que son de una gran dureza.
Y lo que va a pasar es que estos electrones, ¿sí? O sea, los electrones del último nivel, o sea, los electrones de valencia, quedan relativamente libres para moverse de un núcleo atómico a otro, ¿sí? O sea, como que no reconocen a su propio núcleo atómico y pueden saltar de uno al otro. Eso lo que les permite a estos electrones es tener, ¿sí?, movilidad. Y al tener movilidad y poder ir de un lado al otro, ¿sí?, eso es lo que los convierte en buenos conductores, o sea, es el fundamento de por qué los metales son buenos conductores de la energía eléctrica y el calor. Digamos, lo definen como un mar de electrones, ¿sí? O sea, vendría a estar como soporte lo que son los núcleos atómicos, en este caso, fíjense, del cobre, y el mar de electrones recorriendo todos esos núcleos y moviéndose de un lado hacia el otro y saltando de un átomo en otro. Bueno, hasta ahora lo que nosotros estábamos viendo era cómo se relacionaban o cómo se unían los distintos átomos entre sí y, digamos, los mecanismos que tienen para realizarlo. Ahora, ¿qué persiguen los átomos con la unión? En parte lo que buscan es un estado energético más favorable. Habíamos dicho que todas las uniones que se dan entre los distintos átomos lo que van a buscar es un estado energético más favorable. Un estado energético más favorable es un estado energético menor, ¿sí?, de menor energía. Entonces, los átomos que están de manera aislada se van a unir y esa unión va a estar favorecida porque al unirse van a poder adoptar un estado energético menor que el que poseen estando separados, ¿sí? Eso es lo que motiva la unión atómica, ¿sí?, la formación de moléculas. ¿Qué es lo que van a estar en definitiva buscando? Bueno, lo que van a estar buscando es lo que se conoce como regla del octeto, ¿sí? La regla del octeto es que los átomos buscan adquirir la configuración electrónica de su última capa, ¿sí?, donde tienen los electrones de valencia, que sea semejante a uno de los gases o al gas noble más cercano. Nosotros habíamos visto que los gases nobles, que los tenemos en el grupo 18, ¿sí?, acá, justamente por estar en el grupo 18, lo que tienen son 8 electrones en el último nivel. Lo que se observó es que tener 8 electrones en el último nivel electrónico, que quiere decir que el nivel electrónico está completo, eso confiere estabilidad. Por eso, de esa manera, al ser estable, es energéticamente menor el requerimiento y por eso es hacia lo que tienden los átomos cuando se unen, a completar ese nivel. Por eso lo conoce como regla del octeto. Hay que hacer una salvedad con el helio, que si bien el helio pertenece al grupo 18, fíjense que está en el período 1, grupo 18. Por lo tanto, el helio va a tener el núcleo, ¿sí?, y va a tener un nivel de energía. Digamos, la excepción que hay que hacer es que los que son de la fila 1, ¿sí?, o periodo 1, tienen un solo nivel y ese nivel se completa con 2 electrones, ¿sí? El resto de los periodos lo completan con 8, pero este lo completa con 2 electrones, ¿sí? Lo mismo van a tener, que es otro caso particular, es el del hidrógeno. El hidrógeno ustedes lo van a tener en el período 1, grupo 1. Es el primer elemento de la tabla periódica. Este también va a tener su núcleo y un solo nivel. Y en ese nivel va a tener un electrón de valencia, mientras que el helio va a tener 2 electrones de valencia. Así hay que hacer esta salvedad para este primer nivel, que se completa con 2. El resto los completan todos con 8 y nosotros vamos a trabajar siempre con compuestos que cumplan con la con la regla del octeto, ¿sí? O sea, si bien hay casos en que digamos, el octeto no se cumple o por exceso o por defecto, ¿sí?, por tener más de 8 electrones o menos de 8 electrones, nosotros siempre vamos a trabajar en esta materia con compuestos que cumplan con la regla del octeto. Bueno,
Acá definimos qué es lo que persiguen a través del enlace químico, o sea, de la unión química, por qué dos átomos se relacionan en lugar de estar separados uno del otro. Bueno, llegamos a que era para, o sea, dijimos que era para lograr un nivel energético más favorable, dijimos que lo hace a través de distintos tipos de mecanismos, como los enlaces iónicos y covalentes. También dijimos que lo que se persigue para bajar esa energía es conseguir un nivel externo de 8 electrones, porque esa es una configuración estable, similar a la de los gases nobles, que son gases poco reactivos. ¿Sí? O sea, no, lo que tienen como característica los gases nobles son, digamos, gases monoatómicos, no se combinan con ellos mismos. Todo esto que les comento en el marco de esta materia. ¿Sí? Todo esto tiene excepciones, pero nosotros no vamos a trabajar con las excepciones, sino con lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a definir que se dé, digamos, esa unión para conseguir un estado energético favorable, sea a través de una unión iónica o de una unión covalente? Bueno, eso va a depender de la electronegatividad, que nosotros ya habíamos hablado de este concepto anteriormente y lo habíamos definido como la medida de la tendencia que tienen los átomos de atraer hacia sí un par de electrones en un enlace. En otras palabras, sería, si yo tengo un compuesto X, es la tendencia que tiene de atraer hacia sí un par de electrones compartidos en un enlace, ¿sí? Con un elemento I. Lo que tienen acá representado son los valores de electronegatividad para la tabla periódica. Fíjense que los gases nobles, por no ser reactivos, la electronegatividad es cero. ¿Sí? Eso lo que demuestra que en la escala no tener, o sea, tener cero es que no tienen tendencia a atraer hacia sí ni a ceder. Por eso no reaccionan y no participan de enlaces. Y lo que podemos después observar son los distintos valores. Fíjense que la electronegatividad disminuye desde arriba hacia abajo, ¿sí? O si lo quieren ver al revés, aumenta de abajo hacia arriba. Y también vamos a ver que aumenta de izquierda a derecha. Vamos a tener, por ejemplo, el cesio con una electronegatividad de 0,7, siendo una de las menores, y vamos a tener en esta esquina al flúor con la electronegatividad de valor 4, siendo la mayor de la escala. ¿Sí? Acá abajo, si no me equivoco, creo que está el francio, que es el menos electronegativo de todos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá con respecto a la electronegatividad, habíamos dicho que cuando la unión era iónica, se iban a combinar un metal más un no metal. O sea que nosotros tranquilamente podríamos combinar elementos de este grupo con elementos de este grupo. ¿Qué característica tienen estos dos grupos? Bueno, que tienen electronegatividades muy dispares. ¿Sí? Estos son los que tienen las electronegatividades más bajas, los metales, y los no metales son los que tienen las electronegatividades más altas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una diferencia de electronegatividad mayor a 2,1, entonces nosotros vamos a pensar que va a ser un enlace iónico. Piensen en esto, si la electronegatividad es una medida de la tendencia que tiene un determinado átomo de atraer hacia sí a los electrones, si tiene un valor alto de electronegatividad tiene una gran tendencia a atraerlos, mientras que el que tiene baja electronegatividad tiene una baja tendencia a atraerlos, por lo tanto tiene una gran tendencia a cederlos. Entonces, si se junta uno que atrae mucho con uno que cede mucho, lo que va a terminar pasando es que le va a transferir ese electrón, por lo tanto lo que se va a formar es una unión iónica, que habíamos visto antes cuál era el mecanismo. Fíjense que habíamos dado de ejemplo el cloruro de sodio. Si ustedes se fijan, tienen el sodio acá y tienen el cloro acá. Si hacen la diferencia de 3 menos 0,9, les va a dar 2,1. Seguimos trabajando con el concepto de electronegatividad y acá lo que vamos a hablar ahora es del otro tipo de enlace que tenemos, que es el enlace covalente, que nosotros habíamos dicho que acá compartían los electrones. Por lo tanto, en el concepto de compartir, lo que tienen que pensar es que, ¿qué va a pasar acá?
no va a haber una electronegatividad tan marcada, tan diferenciada. Por lo tanto, al combinarse elementos que tienen electronegatividades similares, el mecanismo que les queda utilizar es el de compartir. Como ninguno tiene más fuerza que el otro, lo que hacen es compartir los electrones. Entonces, en lo que era la unión covalente, nosotros habíamos dicho, o no recuerdo si lo dijimos, pero lo decimos ahora, es la unión de dos no metales, ¿sí? O sea, no metal más no metal. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que son este tipo de elementos y no se olviden que también es un no metal, aunque esté en la otra punta, el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que sean moléculas diatómicas, como habíamos visto nosotros, como el cloro o el oxígeno, o también como vimos el nitrógeno, fíjense que acá se están uniendo dos átomos del mismo elemento. Claramente tienen la misma electronegatividad, por lo tanto, ninguno va a tener más fuerza para quedarse con el par de electrones que compartan, o bueno, si comparten uno, dos o tres pares de electrones. Ninguno va a tener más fuerza. Por lo tanto, lo que van a tener que utilizar como estrategia para llegar a cumplir la regla del octeto y poder quedar en un nivel energético más favorable es compartir los electrones. Bueno, una molécula que va a ser importante para nosotros es la molécula de agua, así que vamos a analizar un poco esto que estábamos nombrando con respecto a las uniones químicas, digamos, adaptado o visto sobre la molécula de agua. Fíjense, la molécula de agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. Acá tenemos representado a los hidrógenos, este en celeste es el oxígeno. Fíjense que el oxígeno está en el grupo 2, periodo 6, por lo tanto tenemos, ¿sí? Está en el periodo 2, tenemos dos niveles de energía. Tenemos el primer nivel de energía que se completa con dos electrones y el segundo nivel de energía, ¿sí? Que se va a completar con 6 electrones. ¿Sí? Si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar al oxígeno en el grupo 16. Por lo tanto, tenemos que el oxígeno va a pertenecer al periodo 2 y grupo 16. Acuérdense que estos 6 electrones son los electrones de valencia. Estos dos electrones son los de la capa interna, el primer nivel completo. Como ya no entran más, una vez que se llena, se habilita el nivel siguiente. Mientras que en el hidrógeno nosotros vamos a tener un nivel de energía y en ese nivel de energía vamos a tener un electrón de valencia. ¿Sí? Acá no hay más niveles energéticos y el único que tiene está con uno solo. Entonces, esto podemos hacer la estructura de Lewis también para que les quede más claro. Si ustedes tuvieran que hacer la estructura de Lewis, de esta manera estaría bien. Si quisiesen, para ser un poco más explícitos, ¿sí? Y quisiesen diferenciarlos, bueno, podrían hacerlos de otro color o con un puntito los del hidrógeno, lo cual solamente sirve a modo gráfico, ¿no? Porque los electrones son los mismos en todos los átomos, ¿sí? Los electrones no son distintos si pertenecen a una persona, si pertenecen a un átomo o a otro átomo, ¿sí? Digamos, es como las monedas. Las monedas tienen sus propiedades más allá de quien las tenga. Los electrones que comparten son iguales, tienen las mismas características más allá del átomo al que pertenezcan, ¿sí? O sea, los electrones de la plata van a ser lo mismo que los electrones del oxígeno, por ejemplo. Y lo que ustedes están viendo acá es que comparte un par y acá comparten el otro par. Lo mismo lo pueden representar acá. Acá hay un par de electrones compartidos y acá hay un par de electrones compartidos. Por lo tanto, si ustedes quieren dibujar esto aún más simplificado, ponen el oxígeno, el hidrógeno, los dos hidrógenos y una línea donde unen uno con el otro. Tienen que pensar en esta cuestión que acá lo que están representando es toda una molécula de agua, ¿sí? Ahí están viendo los átomos, pero
todo esto, si yo lo tomo como una estructura, es la estructura de la molécula de agua. Si yo miro cada uno de estos individualmente, van haciendo los distintos átomos que componen la molécula. Acá, bueno, para que les quede las características que tienen, obviamente que digamos, son las características generales, después dependiendo del grupo, el periodo, el tipo de metal, va a tener sus propias particularidades, pero en general cuando hablamos de lo que son los elementos metálicos de la tabla, vamos a estar hablando de buenos conductores del calor y de la electricidad, que ya esto lo habíamos visto anteriormente. Van a ser sólidos, pero como les dice acá, bueno, el mercurio no, es líquido. Forman cationes en solución acuosa. Esto tiene que ver con, sobre todo, las sales, por ejemplo, el cloruro de sodio. Cuando ustedes los disuelven en agua, van a formar partículas cargadas. En este caso, los metales se van a caracterizar por ser cationes, ¿sí? Van a ser partículas con carga positiva cuando están en soluciones acuosas. Y tienen estructura reticular. Esto está asociado a que cuando nosotros hablamos de compuestos metálicos o también cuando hablamos de compuestos iónicos, lo que nosotros vamos a tener, sobre todo en los iónicos, es una estructura reticular. Esto quiere decir que forma una especie de red, ¿sí? No se habla acá del concepto de molécula porque en realidad cuando nosotros, por ejemplo, damos lo que sería la fórmula del cloruro de sodio, en realidad no existe la molécula de cloruro de sodio, sino acá lo que estamos indicando es la proporción en que se encuentra de esta red que forma el cloruro de sodio. Quiere decir que por cada sodio hay un cloro, y esto se va repitiendo, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio. Mientras que cuando hablamos de lo que son los no metales, vamos a asociarlos con malos conductores de la electricidad y el calor. En general, los podemos ver como aislantes o semiconductores. Recuerden que los aislantes no permitían el pasaje de la corriente y los semiconductores lo que permitían era, dependiendo de determinadas características, permitían la conducción o no. Los vamos a encontrar a la temperatura y la presión ambiente, lo vamos a encontrar en cualquiera de los tres estados. Eso va a depender de qué tipo de nanometal estemos hablando. Son frágiles, quebradizos y opacos, con la excepción del diamante, que como habíamos visto también antes, está formado por carbono, en una disposición y una geometría molecular de la estructura que, bueno, lo hace que sea diamante, y si no tiene esa estructura es grafito. Forman aniones en solución acuosa, forman aniones. Y por último tienen estructura molecular, ¿sí? Esto es lo que yo les decía con respecto a lo que serían los metales o los compuestos iónicos, que acá sí la molécula, si ustedes en este caso tuvieran, o sea, una molécula de cloro, son moléculas. ¿Sí? Si ustedes tuvieran el oxígeno es una molécula, es una estructura independiente que ustedes la pueden caracterizar como tal. Mientras que en el cloruro de sodio, en realidad lo que les está informando es la proporción que hay de cada uno en una red cristalina.